Bueno, señores, hoy tenemos un invitado especial. Eso, si no hubiera sido por alguien de Tranquia, no voy a decir el nombre tampoco, pero bueno, no lo hubiera conocido en una reunión podría decir, no es un broker, es una plataforma de origen de Brasil. Estuvimos hablando de unos proyectos que teníamos y él nos comentó, dijo, uy, hay unos chicos que son colombianos, que son unos cracks, que son de tal, y tienes que conocerlos, ellos son los que más saben de eso. Y dije, oye, sí, dame los datos. Y bueno, finalmente hace unos días tuvimos una reunión previa para hablar un poco sobre el tema. Bueno, me gustó muchísimo su expertise, su background, y hoy pues quiero traerlos a este podcast que hacemos para todos los temas de, no de estrategias y técnicas, sino conocer un poco cómo funciona la industria y las personas que están involucradas. Entonces, hoy tengo a un invitado que se va a presentar como siempre en nuestro podcast, ellos solos. Y bueno, entonces, Andrés, bienvenido a nuestro podcast. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, Genio. La verdad es que muy contento de estar aquí compartiendo contigo y con toda tu comunidad de club de inversionistas. Yo los sigo hace muchos años, entonces de verdad que me hace mucha alegría estar aquí compartiendo contigo. Bueno, yo primero me presento a mí, luego presento a Suizet. Estudié finanzas en la Universidad ICESI en Cali hace ya bastantes años. Me gradué y luego empecé a trabajar como corredor de bolsa. Tuve la oportunidad antes de trabajar como corredor de bolsa de ganarme el concurso de bolsa millonaria en el año 2017. Ah, sí, 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 sí. Cuéntanos Entonces, sobre eso, que ahorita ya no quieres ni siquiera decirle a Andrés, tú eres influencer. Sí, ya está, tengo entendido, ¿sí? Ahora le ponemos abajo la yo, yo, nuestra. yo le copié el nombre a Karen. Karen me dejó robarle ese nombre de influencer, entonces lo copié y lo pegué. Pero básicamente es que necesitamos más personas que eduquen financieramente, no solamente de finanzas personales, sino también a nivel de inversión, ¿cierto? Porque eso es lo que nos ayuda también a crecer nuestro patrimonio y aportarle al país. Entonces, em, me dedico a los mercados financieros hace muchos años, o sea, desde segundo semestre de la universidad. ¿Cuándo te graduaste? Como gradué en el 2019, no hace mucho, la verdad, hace 5 años. Okey, okey, listo. Sí, 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 pero me gané el Ya, concurso en medio de la universidad. o sea, estando en la categoría universitaria, Sí, ganaste la bolsa millonaria. sí. ¿Podrías contar un poquito cómo es esto de eso lo hace la Bolsa de Valores de Colombia y TRI? Creo que tengo entendido. Tri no lo hacía antes, Tri no existía en esa época, Sí. O sea, pero entonces, lo hacía solo la bolsa. ven. Lo hacía, sí, no, digamos, es muy interesante la historia porque la primera vez que participé fue en el año 2015 Ujú. y claramente ahí escasamente sabía poner una orden stop, una orden a mercado y ya está. Y bueno, me fue bastante mal. Y como me fue bastante mal, yo dije que el próximo año me vaya mejor. Entonces, todo ese año nos estuvimos preparando con el laboratorio financiero de la universidad para que nos fuera mucho mejor, estudiando estrategias, aprendiendo de gestión un poquito, y volvimos a participar en el año 2016. Sí. Y esta vez nos fue mejor. Ya estábamos era por regiones, y en la región de Occidente, en Cali, el Valle del Cauca, esta parte, íbamos muy bien. Imagínate que de los 5 primeros, 4 éramos de la universidad. Y faltando una semana, queríamos que nos fuera mejor a nivel nacional. A nivel nacional todavía íbamos muy lejos. Entonces empezamos a arriesgarnos más. ¿Quiénes eran los que iban ganando? ¿Los paisas? Los de aquí. Y también los de Bogotá habían bastantes buenos en esa época, por todavía. Y lo que pasó fue que descuidamos ganarnos un premio que nos podíamos haber ganado a nivel local en la región y en la universidad por querer estar mejor en el ranking nacional. Y terminamos perdiendo. No cuidamos. Primer principio de Warren Buffett de las inversiones: no pierdas dinero. Eso no lo tuvimos en cuenta y por el contrario fue lo que hicimos, perdimos dinero y pues nada, quedamos ya lejos. Entonces ahí sí ya nos pusimos a estudiar más en serio. Hicimos incluso el curso de Bloomberg, el Bloomberg Market Concepts. Hicimos un diplomado en bolsa, empezamos a estudiar un poquito más en serio el tema y en el año 2017 volvimos a participar y como dicen, la tercera es la vencida y justo eso fue lo que hicimos. Participar, nos estaba yendo mucho mejor. Yo iba, me acuerdo muy bien, de tercero en la categoría también antes de clasificar a la fase regional y dije, esta vez voy a ser más conservador.
ya había aprendido la lección de la gestión de riesgo y lo que hice fue disminuir un poco las posiciones y más bien intentar conservar el puesto, no apuntarle a ser el primero. Clasificaban 5, le apunté a clasificar Okey, okey. y clasifiqué y pasé a la final regional. Sí. Y en la final regional era solo un día compitiendo con todos los de la región, el que más rentabilidad ganara. Un día, solo un día operando. Todos juntos en el laboratorio financiero de la Universidad Autónoma y tuve la oportunidad de ganarles ese día. Ese día sí les gané. Hice un análisis bien interesante aprovechando unos gaps que le gusta a la bolsa de valores hacer de vez en cuando, ya que no hay mucha liquidez. Sí. Em, y bueno, gané y pasé a la final nacional. Ahí sí a competir contra los paisas, contra los rolos, contra los costeños también un poco. Y ese día fue más interesante y a mí me gusta contar la historia. Mi socio me hace bullying, pero a mí me parece que es digna de ser contada. Y es que la mayoría de los participantes habíamos clasificado gracias a los futuros, habiendo operado los futuros de Ecopetrol, los futuros de Bancolombia e incluso los futuros del dólar peso, ¿cierto? Sin embargo, en esa competencia, digamos que la comisión que se cobraba por los futuros estaba un poquito desfasada, era muy alta. Entonces, el precio, por ejemplo, del dólar peso tenía que ser como que se moviera a 20 pesos. Y para que se mueva 20 pesos la tasa de cambio, digamos, a hoy en día de 4.040 a 4.060, es difícil, no es tan fácil que se mueva 20 pesos. Pasa 1 o 2 días a la semana. Entonces, en esa final nacional, que también fue solo un día, la mayoría de las personas yo sabía que iban a operar futuros. Y yo hice un análisis de la volatilidad en cuánto se podía mover el dólar peso de acuerdo a factores como el eurodólar, el DXY, el petróleo, y me di cuenta que no se iba a mover casi ese día el dólar peso. Entonces yo dije, ese día no es para operar futuros, es para operar acciones, Ecopetrol, Bancolombia, las más líquidas, pero no apuntarle a ganar con mucha rentabilidad, sino a ganar. Sí. Pues señor, te cuento que yo, a diferencia de todos, yo no compré ningún derivado. Empezó el día, empezaron a poner el ranking y yo iba de último y me empecé a preocupar. Pero me di cuenta que no, que efectivamente ellos iban a perder por las comisiones dinero y que yo no tenía que hacer mucha rentabilidad, solo me tenía que quedar más o menos quieto, que estar en cash es otra posición, ¿cierto? Que es una de las cosas que decimos. Y eso hice, me quedé en cash, hice una que otra compra de una acción no muy grande y se cerró el día y gané. Y así fue la historia. Ah, no, ¿en serio? ¿Sí? O sea, a veces, como nosotros siempre decimos que a veces los que cuando en los campeonatos, los que suelen tener mejores desempeños son los que están en activos normales, ¿no? O sea, stocks y cosas así, y no en los derivados. Sí, son muy volátiles los derivados, pero suelen también en una competencia perder mucho por justamente eso. Oye, interesante. Y eso todo en Bolsa de Valores de Colombia, ¿sí? Así. Sí, sí, todo fue en bolsa de valores local. Okey. Muy, muy, muy interesante. ¿Y qué plataforma, si no existía Tree, en qué? La bolsa le suministraba una plataforma a las diferentes comisionistas. Yo operaba en una comisionista que la utilizaba en esa época. Hoy en día no sé si todavía haya comisionistas utilizando esa plataforma, ni siquiera sé cómo se llama, pero era la que la mayoría de comisionistas de bolsa en la época utilizaban. Bueno, después hablamos un poco de eso, y de ahí tal vez nace lo de Swisher y eso, ya después nos cuentas un poco la historia de cómo Listo. está, ¿sí? Entonces terminas finanzas y te vuelves finfluencer. Eso es culpa de Karen, ¿cierto? Sí. No, no, no. Primero, digamos que cuando termino la carrera, gracias al concurso, me contratan como corredor de bolsa directamente en la práctica. Yo no hago práctica universitaria, sino que me llaman 3 comisionistas distintas, queriendo pues que yo empiece a trabajar con ellas. Me decido por una que hoy en día es, pues, era Ultra Serfinco en su época, hoy en día la adquirió Credicorp Capital y, y yo estaba muy feliz trabajando ahí, pero en el camino me di cuenta que no me sentía 100% yo siendo corredor, que me gustaba tener la mano en el gatillo, que me gustaba ser más trader independiente. Entonces renuncio, me retiro y me dedico a ser trader independiente de futuros. Y en ese instante, a la vez, mi socio me busca y me invita a que cofundemos Swisset.
También para que entiendan las personas, ¿podrías explicar la diferencia entre ser un corredor de bolsa y ser un trader, ¿no? Ya nos Perfecto. han hablado personas que han pasado por ahí, como Andrés Palacios y muchos, pues, que son así en Colombia famosos en ese tema, Julio Sí. Iglesias y todos ellos que han sido corredores y traders, y pues nos han comentado, pero bueno, también me gustaría que nos comentaras un poquito tú al respecto. Listo. Sí, básicamente el corredor lo que se encarga, y de hecho en la época el nombre viene porque tenían que correr, o sea, literal tenían que correr con una bolsa donde tenían los títulos valores y tenían que llevarlos de un lado al otro vendiéndolos. Entonces al final era una actividad más de venta, ¿cierto? Es más, yo tengo un activo y yo estoy buscando a quién se lo vendo, yo le ayudo a gestionar, digamos que sus activos, entonces es una actividad más comercial. En cambio el trader es como tal el que está comprando y vendiendo directamente en el mercado. De hecho, hoy en día los corredores de bolsa operan es más que todo con capitales muy grandes institucionales o con familias que quieren que les manejen el dinero, pero cuando nosotros entramos a un broker, como cualquiera de los que existen hoy en día, y nosotros mismos ponemos una orden, pues nosotros somos el trader y el corredor de bolsa, en este caso el broker, pues es ese broker por el cual estamos haciendo la compra. Entonces, digamos que esa fue básicamente la diferencia, que a mí me gustaba era ser el que tomaba la decisión de qué comprar, no necesariamente decirle a la gente: compre esto otro", porque al final, si querían comprar un bono y yo prefería que nos metiéramos en acciones, pues convencerlos de que nos pasáramos a acciones era muy duro. Entonces, ese es como la diferencia. Ya, okey. Bueno, y tu socio llega, eh, para proponerte lo de Suizet y bueno, o sea que la idea de Suizet inicialmente no era tuya, sino de tu socio, y te busca Digamos que la historia se remonta al año 2016 de nuevo, antes de que empezáramos Suiza en el 2019, porque nuestra primera empresa juntos fue crear algoritmos de inversión. Creábamos robots de inversión para diferentes mercados, incluso estuvimos hablando con la bolsa, con algunos comisionistas, con ZICAP, y también de Forex, de futuros, de acciones. Creamos algoritmos de inversión en el año 2017, 2016, y en ese camino, antes de que yo me gane el concurso, pasa algo con esa empresa que no funciona bien. Es una historia muy larga y tendríamos que grabarla en otro podcast entero, porque nos invierten dinero, pero a la vez la persona que lo invierte se lo roba. Entonces, una historia bien interesante de contar, pero de emprendimiento, esta es de emprendimiento. y esa es de emprendimiento. Y cómo pensamos que nos habíamos, ya mi socio de red, no, es que es una historia bien interesante. El caso es que em, él vuelve y me busca porque como nos habíamos conocido en el laboratorio financiero de la universidad, habíamos hecho el curso de Bloomberg, teníamos la idea de crear el Bloomberg de los retail, la idea de poder tener una plataforma que le permitiera a las personas tomar mejores decisiones de inversión basados en sus propios datos y en lo que está pasando en el mercado, que es básicamente lo que hace Bloomberg, ¿cierto? Porque los retail hoy en día no tenemos eso. Máximo que tenemos es como auditar la cuenta, saber cómo van, ver noticias, calendarios económicos, pero ya está. No tenemos como la forma de poder revisar cómo vamos, qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar. Y ahí es donde nace la idea de Suicet y hace mucho eco con lo que yo estoy haciendo como trader retail. Entonces, a partir de ahí, digamos que nace esa idea justamente para empoderar a los traders independientes. Podríamos decir que lo que estaban haciendo era como un journal, o sea, como una bitácora para los traders, para que vean un poco cómo van los desempeños, Exacto, los indicadores o eso. exacto, exacto. Para los que de pronto no no están entendiendo un poquito. No, pero exacto, lo que acabas de decir es exactamente lo que hacemos. A mí me gusta ponerlo el ejemplo con un negocio, ¿cierto? Si tú tienes un negocio, vendes zapatos, por así decirlo, necesitas saber qué días el local funciona, qué día el local no funciona, qué productos se venden más, qué productos no se venden tanto. Sí. En inversiones y en trading, los que nos dedicamos a comprar y a vender, ¿cierto? Necesitamos entender qué activos nos funcionan mejor, qué días de la semana nos funciona mejor, en qué horarios nos funciona mejor, qué tipo de estrategia, setups nos funcionan Mm. mejor. Y una vez nosotros entendemos estas variables, podemos optimizar nuestro trading. Si no, es como intentar a la loca que todo funcione. ¿Quién de los 2 es el programador? O bueno, Sí, socio. sí, tu socio es el Sí, programador. si yo estudié finanzas, y yo era el trader en esa época, él era más el que él ponía las estrategias de trading en algoritmo y luego empezó a programar ya todo lo que tiene que ver con la plataforma.
Sí. ¿En qué programa ustedes decidieron? ¿Por qué? Bueno, te pregunto esto porque ahora, hace como un añito y medio, estoy hablando un poco todo el tema de trading algorítmico, cuantitativo y cosas antes de Iván Sherman. O sea, un poquito, ahora con Iván Sherman, pues obviamente todos interesadísimos, se puso de moda, pero en esa época que tú hacías eso, pues sí habían robots y eso, pero esa parte, digamos, no era programar y todo eso, no era lo suyo, ¿no? No era tan común, exacto. Mi socio, como estaba estudiando ingeniería de software y le encantaban las inversiones, entonces en algún momento habían estrategias que eran muy, como tú lo dijiste, cuantitativas, que se pueden calcular con base a cálculos matemáticos, a indicadores técnicos, al volumen, al precio. Entonces él me enseñó a mí ese pensamiento sistémico, ¿cierto? Ese pensamiento algorítmico en el cual entonces después de A va B, como un diagrama de flujo, ¿cierto? Después de B va C, de C va D. Entonces era empezar a pensar, ok, yo voy a abrir un gráfico de un día y empezamos a programar estrategias y a partir de ahí digamos que nació la idea de cómo podíamos programar cosas para el mercado en general. Lo que me causa así interés es, bueno, aquí es ya pregunta de emprendimiento, ¿no? Porque nosotros también como club de inversionistas apoyamos a emprendimientos. Sí, Por ejemplo, vamos y fondeamos a, por ejemplo, mujeres emprendedoras que hace años hemos dejado de hacerlo. Apoyamos a las mujeres que emprenden, con dinero, ¿no? Hacemos un concurso y les conseguimos coach para que tan o en las startups también. No, o sea, yo pregunto, ¿no? ¿Y por qué no le dijiste, por ejemplo, a tu socio? Pregunto yo, que seguramente también puede preguntar a otras personas de la comunidad, y es, ¿por qué no decidieron armar un fondo? Porque en vez de hacer un software o vender un producto, ¿no? O sea, yo sé, porque pues tú tienes alma de emprendedor y tu socio también. Entonces, cuando hay dos emprendedores, pues les gusta es generar valor, ¿no? Y está la otra parte que seguramente ambos también tenían, era que, pues como muchos también tenemos, sí, de no solamente emprender y generar valor, sino tal vez es de generar también patrimonio, riqueza, ¿no es sí, cierto? no, de hecho, esa es una muy buena pregunta. Creo que nunca me la habían hecho y la respuesta es que lo hicimos en paralelo. También creamos un fondo. ¿Así? Ok. Creamos un fondo privado de estos que la regulación le permite tener a uno con menos de 21 inversionistas, Sí. ¿cierto? Con una estrategia algorítmica que habíamos creado y que armamos otra empresa aparte, solo que nunca se volvió, digamos que, o sea, nunca lo mostramos, por Mm, lo que tener un fondo ya regulado con capitales grandes y más de 21 personas es un proceso gigante sí. y la regulación es bastante dura ahí. Entonces, lo empezamos pequeño, pequeño es que llegó a tener buen dinero, o sea, llegó a tener, no sé, como unos $200,000 y en esa época para nosotros era un montón de dinero, todavía lo es, em, pero tenía apenas 8 personas, di tú. Y era algorítmico, 100% de hecho. Sin embargo, nos dimos cuenta que el camino regulatorio era tan complejo y que nos pedían tantos miles de millones de pesos en Colombia armarlo que desistimos. Te soy sincero, el robot todavía funciona y todavía lo tenemos para uso personal. Ahí está nuestro capital, el de mi socio y el mío, el de nadie más. Em, pues renta bien. Ahora, si quieres, hablamos de eso, más o menos un 35 promedio al año. Eh, renta bien. Pero, pero armar el fondo fue tan complejo en ese momento que dijimos, sigamos más bien emprendiendo, vámonos por el lado de tecnología. La tecnología es mucho más fácil de la parte regulatoria, ¿cierto? Y el fondo lo dejamos para después. Todavía es un sueño, amigo. Genio. Sí. Todavía en el fondo nos encantaría poder ser el próximo Renaissance Technologies. Créeme que todavía lo tenemos en el fondo de nuestro corazón. Nos encantaría poder en algún momento hacerlo. Sin embargo, por temas regulatorios y todo el capital que nos pedían, lo dejamos para después. Pero no desde Colombia, ¿y no han pensado? Solo digo yo aquí, paréntesis corto, ¿sí? Para no alargarnos en ese tema, pero de pronto en otra jurisdicción, ¿cambiar? Sí, 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 pero en el futuro. Ya ahorita estamos enfocados en un camino muy específico desde Suisse, pero estamos convencidos que el fondo, no solamente estrategias algorítmicas propias, sino fondear traders, o sea, lo que nosotros ayudamos a hacer a nivel tecnológico con las mesas de dinero, que tú lo sabes que lo hacemos, pero también ya de manera propia en el futuro, muy en el futuro, tendría mucho sentido.
sobre todo porque hay muchas personas que tienen el capital, otros que tienen el conocimiento, pero la mayoría no tienen los dos. Sí. Entonces, poder ser el intermediario ahí, muy al estilo Darwinex y este tipo de empresas que apoyan, es como una de los pensamientos que tenemos a largo plazo. Después vamos a hablar un poco de las cuentas de pandeo, ¿no? Listo. Tengo mi opinión, pero bueno, sí, muy sesgados, pero bueno, muy bien. Listo. Uy, buena la historia. Yo le voy sacando así, hago squeezy de la historia de las personas un poquito. Bueno, ya, ahora ya vamos, entonces, bueno, en el inicio de la empresa ya deciden, emprenden. ¿Emprender es fácil o difícil? Es muy duro. O sea, yo he hecho cosas difíciles en la vida. He intentado subir montañas por encima de 6000 metros, hice una media maratón, ahora me voy a casar, vamos a ver qué tan duro sale esa. Fíjate que hice nada. Creo que esa va a ser la más dura, pero bueno, esperemos que no, que antes sea un camino muy lindo. Pero emprender yo creo que es de las cosas más duras que he hecho. Sin embargo, ha sido de las más gratificantes, de las que, de la que nunca me he arrepentido de emprender. Y por el contrario, de las que siento que mayor impacto he podido generar a mi vida, pero sobre todo a las personas que me rodean. El hecho de ser influencer, digamos que de hecho hace mucho no publico en redes, pero más que publicar temas de finanzas personales y inversiones, el ser emprendedor impacta Mm, mucho más porque le muestra a las personas un mundo de posibilidades que no saben que existen. sí, Desbloquea y unas habilidades y unas capacidades personales innatas que tenemos como seres humanos que las personas no saben que las tienen y no se van a dar cuenta hasta que no emprendan, que son increíbles. Entonces, apoyo también, que emprenda. Yo creo que Colombia y nuestros países hispanos necesitan más emprendimiento, menos buscar empleos en el gobierno y cosas así, y buscar emprendimiento privados. O sea, sí, es duro, claro, grandes multinacionales también. Váyanse a empresas como las nuestras, emprendimientos donde cuando es lleguen se van a dar cuenta que no hay mucho hecho y que hay todo por hacer. por hacer. Sí. Y ahí es donde uno saca mil cosas que no sabe que tiene por dentro y todas las capacidades las multiplica. ¿Has necesitado fondeo? Yo creo que la vez pasada cuando hablamos, me comentaste que ustedes ya son rentables como empresa, ¿sí? Sí. Qué buena pregunta y me alegra que la hagas porque creo que es uno de los tabús y de los paradigmas más grandes en Colombia y en Latinoamérica, y es que emprender sin dinero es imposible. Y la respuesta es que es más duro, sí, pero sí es posible. En nuestro caso tuvimos dos ventajas. Una es que estábamos muy jóvenes, entonces emprendan lo más jóvenes posible. Y dos es que teníamos buenos ahorros. Te conté que empezamos en el 2019. Sí. Ah, Yo renuncio en diciembre del 2018 realmente y empezamos en enero del 2019. Y la solución que creamos para el 2019 no es de la que te he contado, es otro Swisset que no sirvió para nada hasta su momento. No vendió un solo dólar. Todo el 2019, luego nos dio por crear el fondo. Todo eso fue en el 2019, que nos dio por crear varias cosas, a ver qué funcionaba, que es el emprendedor en su máxima expresión, y ninguna tuvo resultado que nos diera para vivir. Entonces tuvimos que vivir de nuestros ahorros. A finales del 2019 nació la solución actual de Swisset que se lanza a mercado en marzo del 2020 y tampoco nos dio para vivir hasta final del 2020 que nos pagamos menos del mínimo. Entonces, justo es la pandemia y además, pero sí les afectó de alguna forma o nos algo les favoreció. mejoró, los favoreció. Claro, las personas estaban en la casa queriendo consumir contenido virtual e Mm, intentando hacer actividades como el trading. sí. Entonces, por el contrario, fue algo muy positivo. La pandemia fue algo bueno en cuanto a la usabilidad de nuestra plataforma y que también las personas estaban queriendo conocer este tipo de mercados y todo el mundo quería estar en webinars, en cosas de este estilo. Entonces, ayudó mucho, la verdad. También nos comentabas un poquito que tu esquema de negocio es como hacer B2B. Para los que no entienden, es B2B, o sea, de negocio a negocio. Es un término un poco así de comercio. Y también, justamente, yo sé que vienes viajas por todo el mundo, sí, con tu equipo, vas a las ferias donde están estas plataformas. De hecho, yo conocí uno de los de tus equipos en Chile, no estuve en Rankia, y allá tu gente de tu equipo. ¿Podrías contarnos un poco qué es eso, por qué lo hacen así? Porque hay muchas formas, ¿no? De hacer negocio, no simplemente es buscar cliente a cliente, sino
esto de buscar negocio de empresa a empresa. Exacto. Alguna vez leí o escuché que de cada cosa, digamos de una naranja, se pueden sacar 7 fuentes de ingreso mínimo, ¿cierto? Entonces, en ese caminar y creciendo con Suicet, poco a poco nos dimos cuenta de todo el panorama que tenía nuestra empresa en cuanto a posibilidades de fuentes de ingreso. Al inicio intentamos como la mayoría de los software as a service, venderle a un usuario. Entonces el mejor ejemplo es Spotify, Netflix, que tú pagas una suscripción, tienes acceso a unas capacidades por encima de la versión gratuita, pero igual de forma gratis lo puedes usar. Entonces así funcionaba Suicet, funciona de hecho todavía, pero nos dimos cuenta que no era lo mismo yo intentar venderle a, di tú, 100 personas, 1000 personas, a venderle a una sola institución, a una sola empresa muy grande que me va a comprar un paquete de 1000 licencias o de más. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, fue una, digamos que sí, fue algo increíble para la empresa porque estábamos a punto de morir, de hecho. Estábamos a punto de quebrar. A punta del B2C no vendíamos mucho en ese momento porque los traders en Latinoamérica casi no le ven el valor a pagar por herramientas tecnológicas y eso nos demoramos en entenderlo como un año y medio. Cometimos muchos errores al empezar, la verdad, pero igual, pues eso hace parte del camino. En cambio, los brokers, las plataformas, sí le veían mucho valor a lo que nosotros hacíamos para dárselo a sus usuarios y ahí fue donde entendimos que había un gran potencial. Entonces, cuando hicimos ese cambio de pasar del B2C al B2B y transformamos toda la estrategia, la empresa empezó a crecer mucho más. Es interesante ver todos esos conceptos porque finalmente todos piensan que tiene que vender el perro caliente o la empanada a alguien, ¿no? Y no pensar Exacto. en para un gran hotel proveer empanadas, un solo cliente y podría también estar el negocio ahí. Y de hecho, en yo te cuento un poco a nivel de marketing, que tú me hablabas de la expo. Gastamos miles de dólares con ads de Meta, con ads de Instagram, intentando llegarle a personas para que compraran nuestra suscripción. Y luego nos dimos cuenta que esos miles de dólares los podríamos transformar en ir a un evento a Bogotá. Empezamos por los eventos en Bogotá, Y luego ir a un evento en Medellín, luego ir a un evento ya un poquitico más lejos, en México, ir a un evento en Panamá. Y estar en esos eventos, al inicio íbamos claramente sin stand, sin bus, nada, sino nosotros como asistentes, que igual salía caro, salía bastante caro asistir igual a los eventos, nos hacía más cercanos a los tomadores de decisiones de las empresas. Entonces, si antes nos demorábamos, di tú, un año y medio, un año y 8 meses, cerrar un cliente B2B, ahora yendo a los eventos, nos demoramos 6 meses. Entonces, el cambio fue muy drástico de manera positiva. bueno, voy a hacer la pregunta del millón que siempre les digo a las personas. ¿Es necesario saber inglés o no? 100% necesario. O sea, si yo no hubiera sabido inglés cuando empezamos Suicet, creo que hubiéramos muerto, porque nuestro primer cliente B2B que confió en nosotros fue una videollamada que hicimos en pandemia. Nunca se me va a olvidar, en agosto del 2020, con unas personas que ellos son, la empresa como tal es de Arabia, sí, Middle East, de Medio Oriente, pero nosotros tomamos la llamada con alguien de Miami y la llamada fue en inglés y el que mejor hablaba inglés entre mi socio y yo era yo porque yo me había ido de intercambio cuando me gradué del colegio. Eh, y ahí lo pudimos cerrar. Si no, mi socio casi no hablaba inglés en esa época, la verdad. Él sí no se fue de intercambio para ningún lado, estudió en el mismo colegio, en la misma universidad que yo. Su inglés era bien básico, pero de tanto hablar con clientes y luego el año pasado que viajamos a Suiza por la aceleradora que nos ganamos, ahí ya el inglés de él mejoró. Y hoy en día, pues podemos viajar a cualquier lado sin problema, pero sin inglés, nada hubiera pasado. Esta conversación no la estuviéramos teniendo y nunca nos hubiéramos conocido, yo creo. De hecho, cuando nos conocimos la primera vez, nos tocó hablar, había un brasilero y todos los demás éramos creo que colombianos, ¿cierto? Y no, Sí, tocó en inglés, tocó en inglés. sí, gente que esté escuchando, por favor, por el amor de Dios, estudien otro idioma y además tiene una ventaja, que hablar otro idioma, no importa si pronuncias bien o no, eso es lo de menos, ¿sí? El tema es, tienes que saber otro idioma, es lo de menos, finalmente es lo de menos, ¿sí? Tiene su atractivo también hablar con acento.
Pero el tema es que cuando hablas otros idiomas, creo que la red neuronal cambia, ¿no? Un poquito. Yo se los puedo decir, se lo puede decir Andrés, hable con cualquier persona que hable otros idiomas y ojalá más, y van a ver que tienen otro tipo de pensamiento. O sea, su capacidad neuronal cambia solo por el hecho de hablar otro idioma. Y sabes también que me parece muy valioso de lo que acabas de decir, genio, y es que láncense e intenten hablar así se sientan que hablan mal, que ese es el problema de los colombianos y los latinos, y es que les da pena. Sí, Y la verdad es que cuando hemos viajado, y se los cuento muy sinceramente, pena les debería dar a otros amigos de otros países que sí hablan bien feo. No voy a decir países por no dejarlos mal, pero hay personas de unos países que sí hablan muy mal. Nosotros hablamos precioso al lado de ellos. Entonces, el acento es lo de menos, que no se les entienda algunas veces es lo de menos. En negocios, la gente está acostumbrada a que el inglés no va a ser perfecto. Entonces, no pasa nada. Lo que importa es la actitud y ya. sí, 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 exacto. No te compran o no te hacen cosas por tu inglés, ¿sí? Es por el servicio, el producto que tú tienes detrás. Y bueno, ese también hace un como sex appeal, ¿no? Un poquito el tener el asientico. Claro, no, a mí me preguntan, Andrés, ¿y de dónde eres? De Colombia, con orgullo. ¿De Colombia? ¿Y tienes esta solución desde Colombia? Sí, desde Colombia. ¡Wow! Genial. O sea, a la gente le gusta. Le gusta que no sean que las soluciones tecnológicas solamente se las vendan desde Estados Unidos o desde el Reino Unido India o o desde la India. muy bien. Me gusta mucho, ¿no? Este tema porque sí, y me acabas de decir algo súper chévere, aceleradora en Suiza. ¿Nos podrías contar también eso? Porque me parece tema de orgullo, ¿no? Una empresa colombiana, dos emprendedores jóvenes colombianos que ganan este tipo ¿ah? ¿Nos podrías contar? Eso no lo sé. Sí, digamos que, como bien sabes, lo que nosotros hacemos es muy de nicho, lo que hacemos es bien específico. Si yo le cuento lo que yo hago, incluso a un banquero puede que ni lo entienda. Esto es específico para traders. Entonces, si bien empezamos sin recursos y empezamos rentables con este primer broker que creyó en nosotros, eventualmente empezamos a aplicar aceleradoras locales, las que hay en Bogotá, las que hay en Chile, las que hay en México, las que están en Estados Unidos, pero o no vendíamos lo suficiente, o no éramos lo suficiente atractivos, o simplemente no entendían lo que hacíamos, que no quedamos en ninguna. Entonces, esta aceleradora de Suiza se enfoca en fintech. Entonces entiende todo lo relacionado a fintech, desde blockchain hasta inteligencia artificial, algoritmos, plataformas de trading, brokers, todo el ecosistema fintech. Porque fintech las personas piensan que solamente son préstamos o digamos que habilitar servicios financieros de manera tecnológica. Eso no es solo fintech, eso es una partecita de fintech, pero hay una rama gigantesca. Entonces ahí digamos que aplicamos hace 2 años por primera vez, quedamos, pero no nos gustó como el plan que nos iban a dar, nos estaban ofreciendo muy poco capital por un porcentaje muy grande de la empresa, lo rechazamos y nos volvieron a buscar el año pasado un programa mucho más interesante en Suiza, donde nos invertían 50.000 francos suizos por el 2,5% de la empresa y nos pareció bastante importante y ahí pasó algo que me gustaría contarte y es que teníamos una decisión muy difícil. Cuando aplicamos y nos dijeron que habíamos sido preseleccionados, habían preseleccionado 25 empresas, teníamos que ir hasta Suiza y hacer el pitch de 5 minutos para ver si nos seleccionaban. En ese momento teníamos en caja, sin mentirte, 40 millones de pesos. Nuestra nómina eran aproximadamente 18 millones de pesos. Y el viaje a Suiza nos costaba 20 millones de pesos. Teníamos que tomar una gran decisión y era si íbamos y arriesgábamos un mes de nómina y nos quedábamos solo con un mes de vida de la empresa o no ir. Y fue una decisión muy arriesgada, pero dijimos, hagámosle matemática a esto. Son 25 empresas, pasan 11 y eso es más o menos como un 40% de ratio si sacamos los números. Y si Puro trader, pasamos, puro trader con claro, no, es que las decisiones toca tomarlas así. sí, sí. Y si pasamos, convertimos 20 millones, o sea, $5.000 en 50.000, un ratio de 10-1. Sí. La decisión está hecha, ahí está, tómela. Yo también hubiera hecho lo mismo, lo mismo, sí, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Sí? Y pues fuimos, hicimos el pitch, salió muy bien.
y clasificamos a la aceleradora y no te imaginas la alegría de haber clasificado porque fuimos la primera empresa en pasar a esa aceleradora colombiana, de founders colombianos. Y bueno, ya con esos 50.000 y los 3 meses de vida ya nos gastamos la mitad, Suiza es carísimo, pero lo importante no fue eso, sino estar allá, estar rodeado con personas que estudiaban ahí en Suiza, las personas que estudian en Suiza, solamente para que tengan una idea, allá estudió y fue profesor Einstein, o sea, eso es de locos, allá no están creando cosas pequeñas, sino soluciones que erradican el hambre del mundo, o sea, que solucionan el AI, o sea, todo, todo. Entonces, estar al lado de esas mentes brillantes, ver las otras startups, lo que estaban creando y sobre todo convivir con personas suizas, te abre la mente de una manera que aquí en Latinoamérica en general es imposible lograr. El networking que te haces ahí en esa comunidad. Es como ir a Y Combinator o cosas así. No, Y Combinator es mucho mejor, claramente, y eso sí te lo soy muy sincero, Y Combinator es mucho mejor, pero igual, pero estar igual ahí te habilita a pensar cosas que aquí no eres capaz de pensar, y sobre todo a nivel de todo lo que se puede lograr como empresario, como emprendedor. Entonces es bastante valioso que salgamos, que conozcamos otras culturas, que nos demos cuenta de lo que somos capaces. Ahí nos dimos cuenta de eso, ¿sabes? Cuando estábamos hablando con los otros emprendedores y veíamos todo lo que nosotros habíamos logrado, decíamos, tenemos el talento. Nuestro equipo en ese entonces era 100% colombiano y decíamos, tenemos el talento como colombianos de llegar hasta acá, de venderle a gente de Jordania, de Dubái, de Israel, de Australia, de Londres. ¿Por qué no seguirlo haciendo y hacerlo más grande? Entonces, eso fue lo más importante de ese viaje. Súper chévere la historia. Y bueno, ahora sí vamos un poco más al detalle, ¿no? Hablemos de la industria, un poco de fondeadero, prop trading y todo eso. Hace poquito veía unos tweets de personas que son como de relevancia o tienen un historial importante en Twitter, pues en temas de inversión y tal, hablando de temas de cuentas de fondeo, ¿no? Que no todas las cuentas de fondeo o los prop traders realmente están beneficiando, sino que para ellos es simplemente un negocio que es como un casino, ¿no? La gente va y pierde su dinero ahí y ellos como hay gente que quiere, hay una oferta, entonces les pone ahí un poco, hay demanda, perdón, entonces les pone esas plataformas. Y siempre he pensado en eso, ¿no? De que, pues, cómo saber que estas plataformas de fondeo o los prop trading, realmente tú puedes saber, realmente, ¿sí? Que sí te pueden beneficiar de una cierta forma o no. Pero esto ya es pregunta ya muy, sobre todo porque yo pienso que si uno tiene la plata, por ejemplo, tienes 100.000 o 200.000 para operar y ya tienes un sistema, digamos, ya preparado, estudiado, conservador, ¿sí? Es mejor que tú lo manejes y 20/20 sea promedio de lo que haría un buen trader. Ya con el tiempo, ya con eso puede tener, digamos, un buen expertise. Inclusive, como yo siempre les digo, si quieren que te contraten o grandes firmas y obtener mayores capitales y demás, pues bueno, pueden hacer varias cosas. Uno, tener acreditación CMT, CFA, cosas de esos, te ayuda, ¿sí? Para no estar comprando cursos muy flojos de pronto que te prometen cosas, sino más bien compras cursos que sí tienen acreditación y que te puede ayudar en la industria, inclusive que te contraten. Y dos, si realmente tienes talento, participar en torneos como el que participó Iván Sherman, ese se llama Robinson Cup, ¿cierto? No me equivoco. Y la otra es el de USIC, que también podría estar interesante. Y en el futuro el nuestro. Ah, exactamente, sí. No, de hecho, no, 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 porque sí, porque Suiza igual constantemente hace torneos. hacen torneos. El que hicimos ahorita, el mejor trader, poco a poco se va a ir posicionando cada vez más y cada año. Y la idea es eso, ¿no? Un poquito de que participando en esos torneos te expones con cuentas auditadas diciendo yo soy. Claro, te vas a conocer. Ajá, y darte a conocer. Y si tienes acreditación, mucho mejor. Y seguramente ahí ya no va a ser manejando 100.000, sino mucho más, ¿no? Adquieres experiencia en el. Sí. Ujú. Creo que acabas de decir lo más importante y es
acreditándote, ganando experiencia y dándote a conocer, ¿cierto? Si bien las cuentas de fondeo, muchas funcionan muy bien, algunas no tanto, creo que son los primeros pasos para construir capital y también construir la experiencia que se necesita para llegar a lo que tú estás mencionando. Si yo o cualquier persona tiene la posibilidad de hacer o tener esos 100.000 o los 200.000, Sí. no tengo ni dos argumentos para decirte que mejor los usen en cuentas de fondeo que en su propio capital y que lo inviertan, la verdad. No hay razones, no hay. Pero ese no es el caso de la mayoría. Sí. Entonces, como no es el caso de la mayoría y la mayoría no tienen $200.000 y no $200.000, entonces ahí sí las cuentas de fondeo hacen muy bien, porque sí tengo muchos argumentos para decirte que prefiero invitar a un trader a que compre una evaluación, ¿cierto? Y haga un challenge de $100 a Mm, que deposite en un broker 1.000. okey. Porque con los 100 pues tienes capital de 25.000 apalancados y pues puedes hacer este juego, ¿cierto? Y al final estás evaluándote para tener un capital mayor. Si no te va bien, perdiste 100. El problema es que cuando depositamos 1.000 o más en un broker, la posibilidad de que pierdas 100 sobre los 1.000 es muy bajita. La posibilidad alta es que pierda los 1.000. Sí, Entonces, ahí entra tema de la estadística y todo esto también. Yo creo que por ahí se debería comenzar los que quieren empezar en cuentas de fondeo, ¿no? Sí, básicamente son personas que en este momento y que es la mayoría de las personas, ¿no? Hacen trading porque quieren generar ingresos, no generar riqueza, ¿sí? Esa es la diferencia principal. Entonces necesitas ingresos, entonces una cuenta de fondeo estaría bien porque podría, en vez de arriesgar y hacer con $1.000 o $5.000 o $10.000, es mejor cuentas más pequeñitas de lo vas probando challenge para que pues te pruebes y te puedan asignar una cuenta más grande. Pero aquí es donde viene el pero, ¿sí? Aquí es donde viene el pero. Como tú lo dijiste antes y como yo lo digo, no todos tienen un buen sistema de ese challenge, de esa clasificación que hacen o esa prueba, pasar la prueba, como dicen, sí. porque inclusive es fácil pasar la prueba, pero seguramente una vez que pase la prueba, mantenerse ahí es también, te ponen tantas trabas, tanta zancadilla, que lo más probable es que caigas, ¿no? Y no importa, ¿no? Yo he visto muchos videos que hablan de la matemática y deberías hacer esto y lo otro, pero Andrés, pensemos en esto, no todos están diseñados para ser emprendedores que están acostumbrados a fracasar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú sí podrías hacer 10 veces una cuenta de fondeo, 8 veces, en la cual si con 2 te va bien, ya con eso recuperaste y tal. Digamos, ese tipo de cosas para ti es como operar intradía, ¿cierto? Operaciones de intradía. Lo vas llevando, lo vas entendiendo, cómo es la jugada, pero no todos, ¿no? Después de 5 rechazos en una cuenta de fondeo, la mayoría de las personas es como si se hubiera quedado haciendo noveno grado, bueno, perdón, décimo grado o secundaria, tal, 5 veces, y ya muchos no aguantan eso porque dicen, no, soy un fracasado. Y ahí, Pero ¿sabes qué? Lo que más duele de ahí es el perder dinero. Creo que no es el necesariamente perder las operaciones, porque de tantos meses y años estar en el mercado, nos acostumbramos a tener stop losses y eso se hace parte del día a día. Entonces, creo que es el hecho de invertí y perdí lo que te hace que, ese dolor que te carcome por dentro, que como tú dices, es como repetir noveno grado. Y no le quiero hacer publicidad a Suicet, pero a la vez sí. Y es que pensando en eso, nosotros creamos un simulador gratuito de pruebas de fondeo para que las personas no perdieran dinero, sino que simularan su prueba y si no la pasan, pues no pasa nada. Pueden seguir simulando gratis, ilimitado, justamente para que se expongan al mercado y arriesguen capital cuando realmente están ya seguros de que la van a pasar. y aquí es donde viene, yo creo que el trabajo que están haciendo ustedes, que para los que no saben, estamos ahí trabajando con Andrés. Sí, se vienen cositas, como Sí, se vienen cositas chéveres, pero yo creo que una cosa importante que Andrés vio como oportunidad es que pues, tú seguramente que no tienes ese gran capital y estás escuchando, o tienes un buen capital, pero te quieres poner a prueba, es lo que haces
exactamente Suiza. Oye, a propósito, ¿Suiza es por lo de Suiza o Qué qué buena es? pregunta. Y no, 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 no. De hecho, me la han preguntado muchas veces. Las personas siempre lo piensan, pero bueno, Suiset viene de la S de simple, wise de inteligente, ¿cierto? Y tail trading. Sí. Entonces, simple, wise trading. Trading simple y sabio. Okey, oh. Y así se llama nuestro podcast al cual te voy a invitar el otro año. Ya estás yo entrevistándote a ti. Ay, bueno, muchas gracias. Ahora, bueno, entonces, bueno, Suiza, de lo que hemos hablado para de pronto si ya si ustedes van a la página web de Suiza, no van a entender. Yo les voy a hacer la No, 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 no van a entender. De hecho, no vayan todavía. Síganos en Instagram. verdad ya. No, Sigan y quédense en Instagram y no vayan todavía a la web porque aparte la vamos a cambiar. Entonces no vayan. Vayan al Instagram. sí, Instagram mejor. Sí, yo fui y dije: "No, yo no entiendo nada de lo que hacen ellos". Pero es que Y no va a cambiar, entonces tampoco vas a entender después. sí, pero yo les voy a contar un poco lo que hacen realmente. Es como que tú tienes una herramienta para que llenes tu bitácora y que también te hagan indicadores claros para detectar en dónde estás equivocándote, dónde estás mejorando. Eso es como, ¿sí? Yo creo que les hace falta harta publicidad. Creo que eso sí les hace falta de publicidad en el sentido de mostrar lo bueno que hacen, porque ya después de que hablamos, yo dije, pero ustedes tienen mal ese sitio web, ¿sí? O sea, Sí, no, tienes toda la razón. Y por eso te digo que no vayan, porque en este instante ese es nuestro trabajo principal. No sé cuándo va a salir esta entrevista, pero diciembre es el mes donde estamos trabajando en nuestra comunicación, porque nos hemos equivocado demasiado en saber comunicar lo que hacemos bien. Y como tú lo dices, una vez yo cuento lo que hacemos, a las personas les gusta porque le aportamos mucho a la industria. El problema es que no saben que existimos. sí, sí. Y vamos a hacer esto, porque como ya sabemos que la mayoría de la comunidad no están dispuestos a gastar $1 en ese tipo de herramienta, ¿cierto? Por una señal, sí. ¿Sí o no, Andrés? Por una No, señal, no gastan $1, te gastan 100, 200 por las señales, sin problema. sí. Pero este tipo de herramienta que sí te ayuda a ser accountable, para mí esa es la clave, ¿sí? Esa es la palabra. Sí. Y hacer due diligence, ¿cierto? Son dos conceptos que muchos no lo entienden. Los que han trabajado de pronto en corporaciones, de pronto lo comprenderán. Ahí sí vale la pena, porque no hay herramienta. Bueno, tal vez en Estados Unidos, habla anglosajona hay varias, pero aquí la tienes en español y pues puedes llamar local y molestar y todo eso. Entonces, bueno, estamos adelantando un poco a la sorpresa, pero seguramente por ahí va, digamos, nuestra sorpresa para la comunidad SDI con Suicet y con otra alianza, seguramente para ayudarlos un poquito, porque ahí sería una combinación club de inversionistas y Suiza para negocio B2B para ayudar a la comunidad de CDN Así va a ser. y todo, ¿sí? Y también torneos y bueno, va a haber muchas sorpresas. Sí, se vienen bastantes. Ya estamos ya casi culminando, nos quedan últimos minutos, ya pasó rápido, ¿no, Andrés? Sí. Es que ha estado muy buena la conversación, y así cuando está muy buena se pasa rápido. Ah, fijo, sí. Y me gustaría que le comentaras un poco a la comunidad de trader que tú conoces muy bien, hispanos. ¿Qué le recomendarías? O sea, tú, por ejemplo, hiciste Bloomberg, ¿sí? Yo siempre les recomiendo que hagan CFA o CMT, y dejen de estar preguntando qué formación y cursos. Vaya donde está la fuente y estudien, que esos llevan años estructurando cursos, lo están haciendo muy bien, ¿cierto? Además, te quedas con la acreditación. O sea, te queda la denominación de CMT o CFA y eso te abre también puertas, ¿no? No solamente para ti. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a los que están en el proceso de trader o inversores pues a nivel hispano, fuera de Colombia, inclusive, que muchos nos escuchan fuera de Colombia? ¿Qué Sí. le dirías? O sea, están en esa lucha. Tú acabas de decir que lo pruebes con la cuenta de fondeo. No vamos a recomendar a ninguna de ellas Sí, ahora, no, no. ¿sí? No se trata de eso. Pero, ¿qué le dirías a ellos? Buena, es una muy buena pregunta, y la verdad es que depende del objetivo de vida de cada uno. Porque si bien, y tú también lo mencionaste ahorita, Geniuk, y decías que no todas las personas están dispuestas a que los golpeen 8 veces, pero que 2 de ellas salgan vencedores, ¿cierto? Entonces, creo que lo mismo aplica para el camino. Hay un camino muy institucional, que es el yo me acredito y yo busco que me contrate una empresa grande para gestionar no 1 millón de pesos colombianos, sino
de $1.000.000 en adelante, que es un camino duro, más largo, pero que claramente en el largo plazo pues te va a pagar mucho mejor que cualquier otro. Eso sí creo que lo tenemos muy claro. Y es el camino de acreditarse con CMT, con CFA. Tengo varios amigos CFA nivel 1 y tengo varios amigos CFA nivel 3 que trabajan en el Banco Mundial, que trabajan en fondos de Estados Unidos, que trabajan en fondos de Inglaterra y que claramente gestionan millones de dólares, ¿cierto? Pero ese es un camino, como les digo, institucional que requiere acreditación y un montón de estudio. Si bien el CMT, el CFA, no los he hecho, pero mis amigos me han contado, voy a hacer el CFA el otro año, el nivel 1, solamente por gusto personal, porque me encantan los retos. Em, Vas a aprender de todo, pero también hay muchas cosas que como trader en el día a día no se necesitan. Entonces, si tu camino, Geniuk, es, yo me quiero dedicar a operar futuros del Standard Poor's solamente, conozco traders muy rentables que se ganan de 5 cifras en adelante al mes, operando solamente futuros del S&P 500 o del Nasdaq y no necesitaron ninguna de las acreditaciones. Ese camino también se puede. Como yo, este cuestión. Y como yo también. Yo opero futuros del Nasdaq, nuestro robot lo hace por mí. Eh, También opero futuros del Bitcoin, pero eso es otro camino, mucho más riesgoso. Ese otro camino, digamos que es mucho más difícil en el corto plazo, diría yo, porque vas a requerir de mucho más capital perdido en el corto plazo y de mucho más estudio sobre estrategias específicas o como tú lo decías, de sistemas, ¿cierto? Si usted no tiene un sistema comprobado por backtesting de que funciona bien, no intenten operarlo hasta que no comprueben que tienen un sistema que funciona. Y yo siempre digo que ese es el primer paso. Entonces, claro, yo me imagino que llegan a ti y te preguntan cuál curso hacer es para encontrar este tipo de sistema. Yo creo que lo primero que necesitamos son unas bases muy sólidas y luego ir construyendo el sistema. Porque el sistema que tienes en Nuke no necesariamente es el mismo mío y puede que operemos lo mismo y a la misma hora y los dos tengamos resultados. Entonces creo que encontrar ese sistema que se adapte a cada uno de nosotros es como lo primero. La primera, sí. Sí, es lo primero y a partir de ahí ver cuál es el camino que mejor nos funciona. Ya estando dentro de la industria del trading, igual hay muchos caminos, que lo hablábamos. Capital propio, ahorrar e invertir en una cuenta, 5.000, 4.000 e irla creciendo que se puede, ¿cierto? De hecho, a mí me gusta, yo siempre doy el ejemplo pues hay una persona, no voy a decir el nombre, pero es una persona que siempre muestra los resultados en Instagram y él ha mostrado cómo creció su cuenta de 20.000, ya la lleva como en 200.000 en 3 años y todos los días muestra sus resultados en historias. Es un gran ejemplo de que sí se puede crecer una cuenta haciendo trading de futuros y nada más. Pero también está el camino del fondeo, que también hay muchas personas que conozco que ya tienen más de 1.000.000 en fondeos y que han empezado con una cuenta de 10.000 fondeada. Y está el tercer camino, que es un camino muy común en México, en Colombia también, pero no tanto, y es ser gestores de fondos, Mm. reunir capital de terceros y empezar a gestionarlos. Este es un poquito más complejo porque ya te metes con dinero de terceros y no lo recomiendo para cualquiera porque ya se vuelve mucho más difícil y también pues tienes que tener regulación y se vuelve más complejo. Lo primero, como lo decíamos, genio, que es un sistema que funcione, ponerlo, auditarlo, ver que en esta auditoría funciona bien y hacerlo durante un muy buen tiempo y darte cuenta que trae buenos resultados. Y en el camino lo que sigue es sencillo, y es decir, ¿cómo lo escalo? Si ya lo hago bien con 1.000, lo hago bien con 10.000, la pregunta es cómo llego al millón. Entonces, esa pregunta de cómo llego al millón es la que después hay que resolver por una de estas tres diferentes caminos que te mencionó. Sí, porque a veces ya escalando no funciona, ¿no? Algunas veces no funciona, pero lo ideal es que se construya basado en eso, en porcentajes y ver que funciona. La verdad es que sí, si el sistema es bastante bueno, debería de funcionar escalándolo. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Seguramente la tuya o la de Iván Sherman o la mía, bueno, yo opero en opciones, pero ustedes en futuros, pero digamos estamos todos en Nasdaq o Standard Poor's, ¿cierto? Sí, Eh, yo les comentaba un poquito el tema de liquidez en temas de opciones, que difiere un poco con la estrategia que yo comencé por allá en el 2016, 2015, que me iba muy bien, pero hoy día la liquidez después de cero DT y todo eso se ha destruido. O sea, básicamente yo para hacer el day trading haciendo en opciones, la liquidez se nota. O sea, yo antes podía comprar grandes cifras, buenos contratos, grandes cantidades de contratos. Ahora ya
es muy difícil gestionar porque yo soy el grande, ¿sí? O sea, cuando entro yo soy el más grande del número, multiplico en volumen 2 veces, 10 veces de lo que está funcionando en el nivel 2. Entonces, ya está mal, ¿sí? Entonces, yo digo, esa estrategia funcionaba, por ejemplo, como usualmente van a los de Robinhood o USCI, tienen montos, ¿no? 10.000 o $20.000. Entonces, claro, en ese tipo de montos, hacer 100%, 200% o hacer 1000% es todavía funciona, pero cuando ya empezamos a gestionar montos más grandes, ya no aplica lo mismo y toca cambiar un poco la estructura de gestión de riesgo, portafolio, y eso cambia, ¿no? Ahí Sí, y cambia. totalmente, totalmente de acuerdo. Yo no he llegado al millón todavía gestionando, todavía estoy en las 6 cifras Sí, y todavía digamos que la liquidez en contratos de futuros funciona, ¿cierto? Pero claramente lo que tú dices es muy cierto. O sea, una vez se llega a esos niveles, hay estrategias que ya dejan de funcionar o que toca ya más armar estrategias de portafolio y el trading como tal se queda solamente con un porcentaje del total del dinero que se tiene y hace parte ahí sí de la profesionalización de nuestros propios, digamos que, sí, operaciones como trader, y ahí es donde cosas como el CFA y el CMT entra, tiene todo que ver. exacto. Porque si Exacto. antes Y no, ahí antes no. antes no, sí, pero yo lo digo porque ya los que ya hemos llegado a ese nivel, por ejemplo, hace poquito entrevisté también a Iván Sherman, seguramente verán también la entrevista de Iván Puntico a la tuya, pero justo él viene de esa historia, ¿no? De fondo institucional. Entonces, si realmente quieren vivir de patrimonio, de riqueza y todo esto, algún día tiene que afrontarse el tema de tener que manejar 7, 8 cifras y ahí no funciona con lo que ustedes van a hacer ahí bajito, ¿no? Y este es un tema de que tú vas a manejar esa gestión, sea familiar o un fondo que hayas creado con algunos conocidos, sino que, por ejemplo, ahí donde difiere un poco del cuenta de fondeo, está bien para salir, digamos, de ese nivel de capital bajo, tener una estrategia y tal, pero esas cuentas de fondeo, las empresas no van a estar eso no va a estar durante 10 años funcionando como está funcionando hoy, porque la industria a nivel mundial cambia. Pues estamos hablando de eso del 24/5, ¿no? Va a cambiar, ¿sí? La dinámica va a cambiar, no sabes qué va a pasar y lo que sí ha funcionado es como lo están gestionando la gente grande. Ellos sí llevan décadas haciendo eso, entonces hay que prepararnos también. Yo siempre les digo, nuestro negocio es de continuo aprendizaje, de inversión y trading. Tiene que estar estudiando y aún así no sea tu objetivo ser un CMT, CFA, ser un portfolio manager o cosas así, pero sí deberían tenerlo en consideración en algún momento estudiar. Tú como estudiaste finanzas, seguramente dices que no, pero No, 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 sí, yo digo que sí. De hecho me parece que sí, sobre todo porque yo tuve certificación AMB en Colombia. Entonces, ese es como el primer paso para después hacer el CFA, ¿cierto? Algo así. Entonces, para mí es un sí para entender cómo gestionar portafolios. Pero como bien lo acabas de decir, es después de esas 6 cifras. Antes como trader uno no lo necesita, pero cuando ya quiere y al menos empezar a diversificar, a pensar en un portafolio, en construir riqueza, no solamente añadir ingresos, ahí se va a necesitar. eso sí, eso por eso en CDI tenemos un lema de cuando llegues a los 100.000 de ganancia, porque no en monto, sino en ganancia, venme y búsqueme, porque yo le invito, inclusive los llevo por allá a una isla y les cuento qué viene después, porque ya listo, ya te superaste, ya demostraste que tienes un sistema, que eres rentable, todo esto. Ahora viene otra fase y es ser un gestor de portafolios, ¿sí? Ser un gestor de patrimonio, ese es otro camino totalmente diferente, ¿no? Ya ahora comienza otra etapa, ¿sí? Y eso es un poquito. ¿Recomendarías a los chicos en Colombia que no les gusta estudiar, que estudien en la universidad finanzas y todo eso? Porque a mí, ¿sabes que me preocupa, Andrés, un montón? Bajo nivel de temas de matemática, ingeniería, finanzas, nivel de lectura de libros. ¿Sabes que casi nosotros tenemos club de lectura y no va la gente, es gratuita? Y leemos libros de inversión, trading y esto, no van. ¿Saben por qué? Pero estoy seguro que como mis hijos se la pasan en Instagram pegado, no estoy diciendo que no visiten Instagram, pero y no les gusta leer. Y es que yo creo firmemente que el que no hice la universidad para tener un título, a ver quién lo contrata. O sea, no sé, ¿tú qué Mira que opinas? yo empecé a leer una vez me gradué. Creo que en la universidad tenemos que leer tantas cosas
Sí. que leer cosas por fuera de lo que uno ya está leyendo en la universidad ya es demasiado. Ah, Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo de mis clases de mercado de capitales o derivados y tenía que leer papers todas las semanas. Entonces, creo que ya era demasiado como para, aparte de eso, sentarme a leer otro libro. sí. Entonces, creo que el gusto de la lectura es adquirido y siento que uno lo debe empezar a implementar lo antes posible, estoy 100% de acuerdo, pero también entiendo a los que todavía en la universidad no leen, porque creo que ese es como una razón. Yo empecé literal el último semestre de la universidad a leer, hoy en día me leo un libro al mes, pero antes no lo hacía. Em, sí me gustaría más Pero pero es cultura. Andrés, es cultura. En mi país, ese es normal. O sea, en Europa es normal. Tú que has ido a Europa, es normal que lean libros. O sea, es muy normal. yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Solo que digo es que los entiendo, no que necesariamente, oye, a mis hijos en el futuro, créeme que desde que esté en el colegio, libro mensual les voy a pedir. No, pero creo que eso es lo que pasa aquí, es la misma cultura del porque acá las personas, por ejemplo, no trabajan cuando están en la universidad, ¿cierto? Es muy normal ver que por fuera todo el mundo trabaja en Europa, en Estados Unidos, en Asia también, en todas partes las personas trabajan en medio de la universidad, es algo muy común. Aquí yo creo que están acostumbrados a que no. Y va a ser nuestra generación, la mía y de mis hijos, los que después nosotros al ya haber visto eso por fuera, ahora los vamos a motivar a que lo hagan. Pero creo que es un cambio que se va dando poco a poco, sobre todo también descubriendo cómo al uno involucrar alguno de esos elementos el futuro, pues empieza como a ver mejor, ¿cierto? Se empieza como a garantizar mejor, por así decirlo. Entonces, creo que hace parte como de eso. Pero sí, a todo el mundo le recomiendo no solamente que estén leyendo, sino escuchando podcasts, metiéndose en conversaciones diferentes a su ámbito. A mí me encanta, por ejemplo, hablar de cosas que yo no sé, solamente por ver las personas cómo lo piensan y cómo lo ven. Entonces, ese tipo de conversaciones y de conocimiento compartido en otros tipos de áreas nos desbloquean un montón de vainas para lo que estamos intentando solucionar de nuestra vida, pero eso uno se va dando cuentas con el tiempo. Eso, muy bien. Sí, señor. ¿Libro que recomendarías? Ya que lo mencionas. De finanzas, inversiones, de cualquier cosa. Tú cualquier. Bueno, este es uno muy mainstream, pero es de mis favoritos y es el Club de las 5 de la mañana. El lema, Ese libro de verdad, de ya verdad. lo han leído, ya no han leído. Otro. Otro. Bueno, otro que la gente no haya leído. Sí, sí, sí. Listo, el almanaque. Ah, eso también ya hemos leído. Bueno, otra. Y ahí, A ver, la conexión aquí arriba. Bueno, de inversión, voy a decir uno de trading y luego uno que no sea de trading, el trader disciplinado de Mark Douglas. ok. Mark Douglas es el que escribió el trading en la zona, Trading la zona. Ah, pero el trader disciplinado me parece aún mejor que trading en la zona. Entonces, de todo lo que tiene que ver con trading e inversiones, el trader disciplinado me cambió la vida. Ese me gustó demasiado. Y si nos vamos para un libro, ya sé cuál. Este creo que no lo ha leído. Espero que no lo hayan leído porque es de startup, entonces creo que no lo deben haber leído. la de startup está súper bien. Dale. Y es The Hard Things About Ajá. Hard Things. Ok. Ese es buen libro. Es excelente libro. Sí. ¿Ya te lo leíste? Sí, nosotros sí. No, no. Oye, voy a invitarte al club de lectura. ¿Has ido a una sesión de club de lectura de nosotros? No, nunca, No. nunca. Voy a decirle a los del equipo que te Listo, inviten listo. para que veas cómo es. Y también te vamos a pasar la lista de los libros que hemos leído para que, Súper, para que súper, tengas. súper. Sí, claro que sí. Y que Skin in the Game. Voy a decir el último. Bueno, también, ¿ya lo leyeron? muy buena, sí. Ese también, muy buena, sí. Sí. Sí, no tengo, esos son mis favoritos. Tengo muchos más aquí bueno, sí, no, estos, pero los otros ya son muy normales. El último también que sacó Robin Sharma también me encantó. ¿Te gustan las de Robin Sharma? Sí, me gusta. Me gusta su acercamiento holístico. Holístico, ok. Sí. ¿Has ido a los eventos de él, de los Titan o no? No, pero me encantaría. Me encantaría. Ahora que ya estoy viajando por el mundo, espero después agendarme alguno de esos. Sería como un sueño, yo creo que conocerlo. Sí. Quedó corto porque nos toca hablar de temas de trading, que solo tocamos un poco de temas de fondeo, pero podríamos invitar a más personas de este mundo y hablar un poco sobre eso, ¿no? Que no sea, que no represente la industria de fondeo, que ellos siempre van a decir que sí. Sí, De una, claro que sí. porque yo sí creo lo que tú dices.
aunque yo no estoy tan de acuerdo, que es porque me parece una carnicería, pero sí también puede ser una oportunidad para los que no tienen de demostrar. Entonces, yo les voy a decir algo, un punto solos, lo que dice Andrés, pero solo con una condición, cuenta de fondeo bien, es cuando tengas tu propio sistema. Si no, no se metan a eso, porque eso es botar plata, ¿sí? ¿Sí, Sí, sí o no? ¿Sí? Porque sí, yo sí, sí, entiendo, si no tienen un sistema, ¿por qué botan plata ahí? de Pues, acuerdo. esos 10, $20, cómprate buenos libros de trading, colecciona unos 30, 40, 50, cómetelos y verás que funciona mucho mejor. De ahí saldrá algo, ¿no? Es imposible que de todos esos libros, sobre todo, yo leería temas de biografía, ¿no? De Larry Hite, de, bueno, muchos de estos inversores y traders que son ya demostrados que son muy buenos, y ver un poco de biografía de cómo operaban ellos, eso te lleva tal vez mejor. El de Gene Simmons es muy bueno. Sí. Ujú. Sí. Otro libro bueno es el de Ray Dalio acerca del cambio del orden mundial. Lazar es También bastante bueno. interesante el punto de vista, sí. Sí, sí. Bueno, Bueno, Enio, muchas gracias por la invitación. De verdad gracias. que estuvo muy buena la conversación. La esposa, Gracias. Por supuesto, le voy a decir. que la conocemos por Instagram, ¿sí? Sí, en las fotos mías por ahí aparece. Y bueno, no, encantado que después podamos tener otra conversación. Ya después de mi lado yo te haré todas las preguntas del por qué entraste a opciones. Tengo mucha curiosidad también de preguntarte, pero se las pregunto yo en nuestro podcast después. Ok, vale. Blizzard, 3. Bueno, Enio, un gusto. Nos vemos. Saludos. Chao, chao.